Dios bendiga a todos los que me escuchan. Eh, Quiero hacer este video porque tengo una gran preocupación en mi corazón. Desde hace tiempo vengo presenciando una batalla entre las muchas versiones bíblicas que hay hoy en día. Tenemos, en este caso en español, Biblias de todo tipo. Tenemos la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Tenemos la bien conocida Reina Valera del 60, del 1909 y demás. Tenemos en inglés también la nueva versión internacional, otras en inglés, versión estándar en inglés. Tenemos la King James Version. Y entonces hay mucho debate, ¿no? Entre expertos y entre gente culta, ¿no? Teólogos y demás sobre las versiones, sobre que esta versión es mejor que aquella versión es mejor que esta otra, esta versión es más actual, esta versión tiene versículos que no encajan o tiene versículos que son mala traducción. Y en medio de todo eso me dio una gran preocupación cuando veo precisamente diferencias entre versiones que en un principio pudieran ser o parecer insignificantes, pero cuando se analizan todas juntas cambia, cambian muchos sentidos, cambian muchas doctrinas cristianas firmes o que en otro tiempo han sido firmes, de momento se desvanecen y ya no son firmes, ya son una cuestión de opinión según la persona entienda de una versión o la otra y prefiera una versión o la otra. Y aún mezclando entonces las dos versiones, cuando hay ese tipo de diferencias, el predicador queda en un estado ambivalente porque mmm, ya no se puede confiar, ¿no? En nada. Es decir, en una versión en específico, supuestamente, dicen los expertos, no se puede confiar. Porque entonces ninguna traducción es perfecta y demás, y todo el té que se conoce ya en todo este debate, ¿no?, que se viene realizando. Una cosa que me ha preocupado mucho en cuanto a esto, cuando empiezo yo a analizar este tema, es la gran cantidad de Biblias y versiones de la Biblia católico-romanas que se están considerando. Biblias de origen católico romano, de todos colores, de todos tamaños, de todos diseños, de todo tipo de versiones, que precisamente los expertos están hasta llegando a recomendar más que Biblias más conocidas como la Reina Valera del 60, Reina Valera del 95, del 1909 en el caso de español, y que la King James Version en inglés. Y todo esto me lleva a una pequeña pregunta y es una preocupación que tengo y quiero compartir con ustedes, porque no creo que haya mucha sinceridad en todo esto que estamos viendo hoy en día, y les voy a explicar por qué. Cuando nos remontamos atrás en la historia, y todo el que sepa un poquito de historia va a entender lo que estoy diciendo, llegamos a una época llamada por muchos la época del oscurantismo. En esta época, la Iglesia Católica Romana tenía el control casi absoluto de las escrituras bíblicas, de las escrituras que daban fe de Cristo, de la obra que Cristo hizo y de muchas cuestiones hebreas del Antiguo Testamento, la Torá y demás. Y la Iglesia Católica se encargó encarecidamente y bien fuertemente de condenar y quemar, matar en la hoguera a todo el que publicara o a todo el que sacara e hiciera públicas las escrituras bíblicas para el pueblo.
la creación de por allá por el 1200 después de Cristo, con la creación de las Inquisiciones, históricamente se sabe cuántas muertes y torturas se adjudicó la Iglesia Católica Romana bajo el pretexto de herejes, ¿no? Todo lo que ella consideraba herejes eran asesinados, eran quemados, aún sin conocer sus propios acusadores, que era una maquinaria asesina. La verdad es la verdad y hay que decirla. Era una maquinaria asesina, despiadada, que mataba gente y acumulaba riquezas. Y entonces esta maquinaria asesina se encargaba de tener ocultas las palabras de Dios, se encargaba de tener ocultas todos los escritos que daban testimonio de la fe de Cristo. Cuando yo me pongo a pensar en esto, solo una deducción lógica cabe en mi cabeza. ¿Era realmente una herramienta esta institución de Satanás? Porque Satanás es el único interesado en que al hombre no le resplandezca la luz de Cristo y que el hombre no escuche de Cristo ni de la salvación que Dios tiene para él. Entonces solamente Satanás puede haber estado detrás de una institución que se encargaba de mantener en la ignorancia y en lo oculto todas las verdades divinas para que los hombres no pudieran entender las verdades divinas, ni leerlas, ni les llegara a su mesa, ni les llegara a su entendimiento. Solamente Satanás podía estar interesado en que el hombre estuviera sumido en esa oscuridad de ignorancia, en donde era incapaz de recibir la luz de Cristo en su vida. Es decir, que saco mi conclusión y digo, bueno, Satanás tiene que haber estado detrás de la institución católica. Ahora bien, se levanta el movimiento protestante. No recuerdo bien las fechas, pero debe haber sido por ahí, por esas fechas, ¿no? Con Martín Lutero, con todos los reformadores que fueron saliendo, protestando contra la Iglesia Católica, porque precisamente teniendo acceso a las Escrituras, llegaron al conocimiento de la verdad a través del Espíritu de Dios, y se rebelan contra un sistema que era basado en mentira y enseñaba mentira al pueblo, entre otras cosas para sacarle dinero por las indulgencias. Y estos reformadores como Martín Lutero, Casiodoro de Reina, que fue parte también de ese movimiento de la Reforma, y otros más, van saliendo, periodo tras periodo, van saliendo de la Iglesia Católica Romana con acceso y conocimiento ya a los escritos y demás, y a costa de su vida, porque tenían en peligro su vida, pues la Iglesia Católica Romana quemaba y mataba a todo el que propagara la verdad bíblica, a todo el que hiciera pública las escrituras fuera de su control. La Iglesia Católica Romana les daba muerte. Entonces estos hombres como Martín Lutero, como Casiodoro de Reina, como tantos otros, saliendo de la Iglesia Católica, tuvieron en su corazón un gran proyecto, el proyecto que les vino de parte de Dios, de hacer públicas las Escrituras, de hacer público el mensaje de Dios para todos los hombres. Martín Lutero lo hizo en alemán, Casiodoro de Reina lo hizo en español, un grupo de teólogos convocados por el rey, el príncipe James de Inglaterra, si mal no recuerdo, quizás esté equivocado, pero hicieron la famosa versión King James Version en inglés y demás. Fue un movimiento muy amplio que fue yendo a cada parte de los países, ¿no? Por así decir, en donde al final de este movimiento protestante, por así decirlo, de esta reforma, lo que teníamos era la palabra de Dios publicada a nivel de todo ciudadano, de todo hombre, en un lenguaje común que todos podían comprender. Y la palabra de Dios era pública, comenzó a ser pública.
Por demás está decir que todos estos reformadores en todo momento tuvieron peligro de su vida mientras hacían este trabajo. Lo que sucede es que Dios los guarda, y Dios los guarda y provee salida para ellos, porque esta obra de protestantismo fue del Señor. Pues si hubiera sido obra de hombre, la Iglesia Católica con su inmenso poder y riqueza la hubiera podido destruir, mas no la pudo destruir porque era obra de Dios, que perdura hasta nuestros días. Entonces, ¿qué pasa? Eso era la historia. La institución católica sigue siendo la misma institución católica, porque no ha cambiado, el sistema es el mismo, escogen al Papa de la misma manera, es la misma institución que llega hoy hasta nuestros días. Sin embargo, hoy en nuestros días la institución católica romana nos brinda precisamente a toda la población versiones bíblicas de todo tipo, de todos colores, de todos tamaños, de todos tipos de escritura, para los indoctos, para los más entendidos, para los que quieren estudiar teología, para las personas comunes de la calle. Y entonces yo me hago una pregunta. ¿Acaso Satanás ha cambiado? ¿Acaso Satanás, que estaba antes tan enardecido en contra de que el hombre común pudiera tener acceso a las escrituras bíblicas, a la palabra de Dios, acaso Satanás, que en la edad del oscurantismo mató y destruyó a todos los que querían hacer pública las escrituras bíblicas, ha cambiado, que ahora anda ofreciendo versiones bíblicas para que los hombres entiendan la verdad de Dios? ¿Acaso será posible que Satanás ha cambiado? Porque al parecer la institución católico romana ha cambiado. Esa sería la lógica detrás de todo eso. Y si yo entiendo que en aquel momento solo Satanás pudo haberla gobernado, porque no era Dios definitivamente, entonces, y la institución sigue siendo la misma, eso quiere decir que tendría que ser que Satanás ha cambiado hoy, para que siguiendo gobernando esa misma institución, esa institución hoy quiera abrir el conocimiento público, quiera abrir el entendimiento público, precisamente dando la verdad a los hombres, para que los hombres entiendan la verdad y se conviertan a Cristo. Me parece que es la lógica, ¿no?, que se puede seguir en este hilo de pensamiento, de deducción. Pero ahí es donde entro en un problema. Satanás no ha cambiado, Satanás no puede cambiar, porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia, el diablo no lo va a hacer tampoco. Él vino para matar, robar y destruir, lo ha hecho desde el jardín del Edén, y lo va a seguir haciendo hasta que sea echado en el lago de fuego que arde con azufre. Está escrito en la palabra. Así que Satanás sigue siendo el mismo. Si Satanás sigue siendo el mismo por la escritura bíblica, por la verdad de Dios que Dios nos ha revelado, entonces la institución católico-romana que él ha probado gobernar sigue también siendo la misma. Y si la institución católico-romana entonces sigue la misma, el hecho de que esté abriendo y dando tantas versiones tiene que tener una intención no de libertad para los hombres, no de ayudar a que los hombres entiendan la verdad, sino más bien al contrario. Y tendría mucha lógica pensar que precisamente después de esta era del protestantismo, cuando a la institución católico-romana se le va de las manos todas estas versiones protestantes que usaron el Textus Receptus, que por cierto es un texto que la Iglesia Católica aborrece y los tiene dentro de sus libros rechazados o malditos. Todas estas Biblias, como la Reina Valera, la King James Version, la Biblia alemana de Martín Lutero, todas estas Biblias daban la verdad de Dios, no solo porque eran traducciones del Textus Receptus y otras palabras y otros manuscritos que en su momento los traductores, guiados en su entendimiento,
llegaron a creer que eran los correctos, sino también porque el Espíritu de Dios los guiaba, los llevaba y fue el que les hizo resplandecer la luz de Cristo. Por tanto, ellos cuando traducían, más allá de traducir palabra por palabra según disciplina de hombre, podían traducir la inspiración del Espíritu de Dios que mismo les guiaba en lo que debían, en la idea original en que fue escrito el libro. Por tanto, y cabe destacar que se puede reconocer que eran hombres fieles de Dios porque hicieron una tarea como esta a riesgo de su propia vida. Cada día que salían a traducir Biblias y arreglar pasajes estaban en peligro de ser asesinados, de ser quemados vivos si eran atrapados por la Inquisición, por la institución católica romana. Por tanto, eran hombres que hicieron un trabajo no a la ligera, sino lo hicieron bajo presión de muerte. Eso solo un siervo de Dios guiado por el Espíritu de Dios lo hace. Ningún traductor de pacotilla traduce un libro si sabe que le puede costar la vida. Entonces, entendiendo esto, salen estas versiones guiadas por el protestantismo, traduciendo el Nuevo Testamento desde el Textus Receptus, libro por demás odiado por la institución católica romana. Y entonces la institución católica romana no puede detener la expansión de todas las Biblias a todo lenguaje, y esto yo me imagino que los frustró bastante. Entonces, si Satanás no puede alarte, él va a tratar de empujarte, pero por algún lado él va a tratar siempre de afectar nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo pensando lógicamente digo, bueno, claro, Satanás ya no pudo controlar la expansión de la palabra de Dios. La verdad de Dios fue pública, no pudo evitarlo. Se le fue eso de las manos, porque Dios lo manejó. Entonces, claro, si ya no puedo, sería un pensamiento lógico, ¿no? Si ya no puedo estorbar para que no lean la palabra de Dios porque ya la tienen, entonces ahora le voy a hacer competencia a esa palabra de Dios, a esa verdad de Dios que tienen, y voy a empezar a sacar y a inundarlos con versiones diversas, con muchos cambios hechos a mi antojo, y voy a ir poniendo en duda con el paso del tiempo la veracidad de esas versiones y revisiones hechas en contra de mi deseo, hasta desaparecerlas de la faz de la tierra. Y entonces, claro, surgen ahora de momento versiones por todos lados, que no es de momento, esto viene pasando hace muchos años para acá. Y de momento ahora todo el mundo, hasta pastores evangélicos, ministros evangélicos, he visto que ponen en duda la veracidad de versiones como la Reina Valera, que ponen en duda la veracidad de versiones como la King James Version, y sin embargo le dan gloria y le dan más glamour a versiones católicas, a versiones en donde ya Cristo pierde su divinidad, porque incluso son versiones que ponen en duda el nacimiento virginal de Cristo, traduciéndolo como la joven concebirá, una cosa que ya de por sí le quitaría toda credibilidad a un nacimiento virginal. Y eso como una pequeña diferencia, hay muchas más. Por supuesto, todo esto disfrazado de los expertos, todo esto disfrazado de estudiosos, de lingüistas y de mucha gente reconocida y con mucho título. En este punto quiero aclarar que no tengo nada en contra de los estudios, pero tenemos que entender que bíblicamente hablando los estudios nunca han sido suficientes para conocer a Cristo. Cristo siempre ha estado por encima de todo estudio. La Biblia siempre ha estado por encima de todo estudio. Es revelación de Dios por su Espíritu para que la persona pueda conocer la verdad de Dios, no por estudio. Y si vamos atrás a la historia, vemos que es real.
Si por estudio pudiéramos conocer a Dios, entonces los escribas y fariseos jamás hubieran crucificado a Cristo, habiendo reconocido que era el Hijo de Dios. Sin embargo, la historia nos demuestra que los más estudiosos y más conocedores de la ley fueron los que más interesados estaban en crucificar al hacedor de vida, porque su mucho estudio y su mucho conocimiento de la ley les sirvió de nada para conocer a Cristo. Por tanto, si esto pasó con el Señor mismo, ¿por qué debería yo pensar ahora que los estudiosos y los teólogos y cuánta gente y títulos se levanta por ahí que dicen que una Biblia es mejor que otra? ¿Por qué debería yo pensar que tienen la razón? He aquí que Satanás se disfraza de ángel de luz, todos lo sabemos. Por tanto, no es extraño que sus siervos se disfracen de ministro de justicia, también lo sabemos. Por tanto, tampoco es extraño que sus siervos se disfracen de ministros de sabiduría, con títulos. Satanás puede darle título a sus siervos, y de momento se levantan teólogos, se levantan aún ministros con título de protestantes que no lo son, sino sirviendo a Satanás en sus propósitos. Esto no es nada nuevo, esto no es cosa extraña. Por tanto, realmente, y para resumir, he aquí que hay una guerra contra las traducciones bíblicas de los que hicieron los reformadores a peligro de su propia vida, y ahora esas traducciones se ven en peligro por traducciones de pacotilla que hacen entre comillas doctores y entre comillas literatos y entre comillas lingüistas que muchas veces, y es la realidad, ni creen en Dios, ni creen en la Biblia, ni creen en Cristo, y solamente están haciendo un trabajo puramente humano de traducción, lo cual le resta mucha veracidad a la verdad bíblica inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, no se dejen engañar, hermanos míos, no se dejen engañar. Toda versión bíblica no es de Cristo. Hay allá afuera versiones bíblicas que son del diablo, versiones bíblicas de Satanás y versiones bíblicas que están hechas con la única intención de destruir la verdad de Dios, de hacernos dudar acerca de la autenticidad de Cristo. Porque esa es la obra del diablo. El diablo, cuando pudo tener las escrituras bajo su solo control, lo hizo. Se le fue esto de las manos y ya no la puede tener bajo su solo control, pero sí puede confundirnos, traernos 20.000 versiones, crear confusión y hacernos pensar que las versiones que él nos trae son las mejores y darnos de todo tipo de prueba engañosa. Porque sí, pruebas son engañosas. Entonces, no se dejen engañar. Versiones fieles al Señor que han servido para la gloria de Dios a muchos siervos y mujeres de Dios fehacientes en su fe, firmes, han sido versiones en español la Reina Valera, han sido versiones en inglés la King James Version, y Biblias hechas por los reformadores, traducidas por los reformadores, hombres que pusieron en peligro su vida por hacer ese trabajo. No Biblias hechas por hombres que hoy por hoy traducen y no se sabe ni en qué creen. Tienen título de doctores y de teólogos, pero pueden ser siervos de Satanás, encubiertos. Yo les voy a dejar los links aquí abajo. Unas conferencias que da Walter Bay, un conferencista de África, acerca de las guerras de las Biblias actual que tenemos hoy en día. Espero las revisen y que les sean de bendición. Él da muchos textos y muchas pruebas que yo, por cuestiones de tiempo y de estudio, realmente no puedo dar. Y él explica muy bien todo esto. Así que les dejo los links para que los chequen. Y les digo, hermanos míos, en el nombre del Señor Jesucristo, los reformadores tenían bien claro que la obra de Satanás era ocultar la verdad de Dios.
De hecho, Casiodoro de Reina, en su versión La Biblia del Oso, la primera versión de la Reina Valera, en su hoja de saludo al lector, él dice lo siguiente, las primeras palabras, dice: intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y la luz le manifieste al mundo. Porque por este solo camino, el de la luz de Cristo, es deshecho su engaño, se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre la cual su reino está fundamentado. Y por ahí para allá sigue. Es una amonestación que hace el autor Casiodoro de Reina cuando hace la traducción esta de la Biblia del Oso, la primera Biblia de la Reina Valera. Es interesante cómo todos los reformadores tenían claro y podían ver la guerra real que había, porque la vivían, estaban en peligro de sus vidas. Y hoy por hoy, sin embargo, veo cristianos, siervos de Dios, aún estudiosos, que dicen creer en Cristo, que hablan de las versiones, versión y versión, como si todas las versiones fueran buenas y a todas hay que tenerlas en cuenta, ignorando totalmente que está Satanás en el mundo como mismo estaba aquella vez, aquel tiempo, hace cientos de años atrás, y que Satanás no ha cambiado. Por tanto, si en aquel momento hubo guerra, ahora también la sigue habiendo. Entonces, seamos realistas, hermanos. Hay versiones del diablo, hay versiones de Satanás, hay versiones y hay instituciones diabólicas guiadas por Satanás que tratan de engañar a los cristianos y de destruir la fe en Cristo, haciendo, ya no pueden prohibir la Biblia, al menos por ahora, al menos no en todos los lugares, pero sí pueden bombardearnos con versiones mentirosas que hablan mentira y que van destruyendo poco a poco, van desbaratando la deidad de Cristo enfrente de nuestros ojos, y nosotros no podemos tomar esas versiones por inocentes o por bien intencionadas, porque no lo son. Por tanto, hermanos, abramos los ojos, seamos críticos y entendamos que el Hijo de Dios, el hombre espiritual, juzga todas las cosas. Así que examinémoslo todo, retengamos lo bueno y botemos a la basura las versiones bíblicas que nos sirven. Amén. Dios les bendiga mucho y les dejo con los links. Chequéenlos para mayor información, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que Cristo habla a las iglesias, porque lo habló en aquel tiempo y lo sigue hablando hoy. Y la palabra de Dios misma da testimonio de que el diablo sigue tan activo como siempre. Dios les bendiga mucho.